¿Ya se ve mi pantalla, chicos? No, dejo de compartir. Deja de compartir, ok, déjenme vuelvo a compartir. Ujú. Ahora sí ya se ve. Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer un ejemplito más de el método de máxima verosimilitud y vamos a empezar a detectar problemas con este método, porque pues no, desgraciadamente no hay un método perfecto. Y para esto vamos a tomar el ejemplo que hicimos por momentos en la semana pasada, que es una uniforme que está en el intervalo menos teta, coma teta. ¿Se acuerdan de la función de distribución de esta cosa? ¿Cuál era? Es la de 1 entre b menos a. En el caso de la uniforme general de ABC, ¿cómo estaba de menos teta a teta? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería aquí si sustituimos? 2 teta. 1 sobre 2 teta. Ujú. ¿No? Le pedimos a las XY, ay, aquí lo escribí mal, las XY que estén en este intervalo, y a teta simplemente le pedimos ser mayor que 0, ¿no? No puede ser igual porque si no nuestro intervalo sería un punto, el 0. Entonces debe ser mayor estricto que 0. Y entonces, ¿quién sería nuestra función de verosimilitud? Sería el producto desde 1 hasta n de esta, ¿no? ¿Y esto cuánto sería? N sobre 2 teta. Casi. Acuérdate que el producto no saca no saca multiplicando, saca como exponente, ¿no? Entonces sería 1 sobre 2 teta a la n. Ay, me quedó toda fea la n. Así, ¿no? Y si sacamos, nos vamos a apoyar otra vez del logaritmo. El logaritmo de nuestra función de verosimilitud sería, saldría la n y tendríamos aquí el logaritmo natural de esta fracción, ¿no? Pero podemos abusar del logaritmo otra vez y si lo ponemos negativo ya queda arriba, ¿no? ¿Todos me siguieron ese paso? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces tendríamos esto, ¿no? Menos n por el logaritmo de 2 teta. Entonces vamos a seguir nuestro método y tendríamos que sacar la parcial del logaritmo de la verosimilitud, ¿no? Con respecto a teta. ¿Cuál sería? Les ayudo con el primer término. Bueno, con la primera parte porque ni siquiera es término. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de 2 teta? Uno sobre teta. Sí, nada más que aquí como tenemos 2. Bueno, Sería sí. 2. 2 entre teta. ¿Cómo? Sería 1 sobre 2 teta por la derivada de lo de adentro, ¿no? Que es 2. Entonces sí, se van los 2 y es 1 sobre teta. Y para maximizar esto, ¿qué necesitamos? La segunda derivada. Antes de eso,
ver en qué puntos la primera derivada vale 0, ¿no? ¿En qué valores de teta se cumple esto? ¿Igual 0? No, porque si fuera en 0, entonces esto es cierto, ¿no? Y pues no, esto no se vale que yo haga esto, ¿no? Entonces en 0 no es. En ninguno, ¿no? En ninguno. Esta cosa no está determinada. Vamos a regresarnos un poquito a su curso de cálculo. A ver qué pasa. En su curso de cálculo vieron que... Ya no recuerdo si fue en cálculo o en análisis, pero en algunos, más bien en los dos debieron verlo. Una función tiene su máximo y su mínimo en un cerrado. Sino una función que va de un cerrado, que es sí, que está definida en un cerrado, alcanza su máximo y su mínimo, ¿no? ¿Sí vieron un resultado similar? ¿Tenía que ver con máximos y mínimos relativos o absolutos? Más o menos, sí. Una función continua en un cerrado alcanza su máximo y su mínimo. Debieron haberlo visto en cálculo 1, 3 o en análisis matemático, en cualquiera de esas tres. Bueno, les platico el resultado, igual lo van a ver más adelante en su curso de análisis. Si nosotros tenemos vamos a hacerlo nada más de R a R, pero esto es general para cualquier espacio de Hilbert. Si nosotros tenemos un cerrado y tenemos una función continua en ese cerrado, esa función va a alcanzar su máximo y su mínimo. Tenemos dos posibles casos, bueno, muchos casos, pero dos más importantes. Primero, la derivada se va a hacer 0 en algún punto del medio. Entonces yo voy a tener una forma así, puedo tener una forma así, puedo tener incluso más veces, pero en general estos puntos notables, estos puntos críticos, van a ser máximos o mínimos. Vamos al ejemplo más sencillo para que vean de qué estoy hablando un poco y para que despertemos la intuición en términos de funciones. Imagínense que yo tengo esta parabolita aquí adentro, que está así, en el intervalo AB. El máximo es este punto, ¿no? ¿Y dónde está el mínimo de la función? Ay, perdón. ¿Dónde está el mínimo de esta función? En A y en B. En A y en B, en los extremos. Eso de que alguien dijo los extremos me suena que ya se acordaron que sí vieron este resultado, ¿no? Entonces es justo ese es justo el resultado que vamos a utilizar. Cuando el máximo y el mínimo no se encuentran en el interior de un conjunto cerrado, van a estar en los extremos. En este caso, estamos buscando el máximo de esta función y por lo que acabamos de hacer, ya nos dimos cuenta que en este conjunto no está el máximo. ¿Dónde puede estar? En sus extremos. En sus extremos. ¿Y quiénes son los extremos del conjunto de valores? Menos teta y más teta. Menos teta y más teta. ¿Y quién va a ser? ¿Recuerdan lo que platicamos la semana pasada sobre aproximarlo con estadísticos, no? Porque yo no puedo usar menos teta o más teta
Yo no los puedo usar como estimadores porque los desconozco y porque no son estadísticos, ¿no? No son funciones de los datos. ¿Quién va a hacer mis datos más parecidos a estos? Si yo tengo la distribución uniforme, que está entre menos teta y teta, aquí está el 0, mi distribución va a ser una constante con una altura 1 sobre 2 teta, y aquí voy a tener mis observaciones, que son las XY. ¿Cuál sería el más cercano a teta o a menos teta? El máximo y el mínimo. Exacto, ¿no? En particular, como estamos buscando máximos, por toda esta filosofada de cálculo que nos hemos aventado, nuestro estimador sería el máximo. Pero realmente por sí solo el método de máxima verosimilitud no nos dio de manera directa el estimador. Nosotros lo obtuvimos al ponernos a razonar sobre cómo son los valores y cómo se comportan los estadísticos dentro del intervalo. Entonces, este va a ser un problema que vamos a encontrar en este método. En algunas ocasiones no nos va a dar de manera directa el estimador. Y otro detalle, ¿cuál es el estimador que nosotros calculamos por método de momentos? Era raíz de 2s cuadrada sobre 2. Bueno, 12, perdón. 12, ¿no? Sí, eso sí. Raíz de 12s cuadrada sobre 2. ¿Estas cosas son iguales? Pues ni se parecen, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de que no vamos a obtener los mismos estimadores. Entonces ya entra un poco la disyuntiva, ¿no? Ok, por el método de máxima verosimilitud, que ¿cómo se llama? Se resume así, estimador de máxima verosimilitud. Obtuvimos este. Y por el método de momentos, obtuvimos este otro. ¿Cuál creen que sea mejor o el más conveniente o el que más me convenga a mí? Por momentos. ¿Por qué? No se preocupen, hasta ahorita no sabemos cuál. Podemos tener preferencias, de hecho, por ejemplo, si la preferencia la dictamina la facilidad, pues realmente el bueno es, como su compañera dijo, el de momentos. ¿Por qué? Porque es más fácil de obtener, no tenemos que racionalizar tanto en términos de cálculo. Pero, quién sabe si el de máxima verosimilitud tenga otras características que decíamos. Ahorita no sabemos qué es lo que hace que tengamos cuál estimador sea el más conveniente. Ya después vamos a ver que ese más conveniente no solo es un más conveniente, sino es el mejor. Pero ahorita no sabemos ni siquiera si hay alguno más conveniente. Bueno, momentos es más conveniente en términos de cálculo, ¿no? Porque es más sencillo de calcular. Otro detalle que tiene el método de máxima verosimilitud es que implícitamente hemos usado una característica de las funciones de distribución
que no tienen todas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para obtener estos estimadores? ¿En qué se basa nuestro método? En derivar, En derivar. ¿Cuándo puedo derivar? cuando son continuas, Cuando son funciones continuas. ¿Qué pasa con las distribuciones discretas? No son continuas. No son continuas. Entonces, para las funciones discretas, vamos a tener que buscar otro tipo de, ¿cómo se llama? Otros métodos para maximizar. No se espanten, tampoco es difícil. Vamos a hacer ejemplos el lunes, pero ahorita a priori tenemos ese problema, ¿no? Que no podemos maximizar. Entonces ese es otro, ese va a ser otro punto, ¿no? Que no siempre vamos a poder encontrar máximos y mínimos derivando. Porque aparte, acuérdense, y estamos derivando sobre teta. Entonces el problema va a ser en las distribuciones que no sean continuas en los parámetros, ¿no? Por ejemplo, la binomial, ¿no? El parámetro n de la binomial no es continuo. Entonces, ese nos va a dar problemas y vamos a tener que buscar otras maneras de hacerlo. Lo más sencillo sería, pues me imagino que es continuo y derivo sobre respecto a n, y si me da un decimal redondeo. Pero el redondeo de la optimización continua no necesariamente va a ser la optimización en enteros. Ese es un resultado de IDEO. No sé si lo llegaron a ver. ¿me lo puedes repetir? Si tú tienes un problema, básicamente sacar máximos y mínimos son problemas de optimización, ¿no? Entonces, si una de tus restricciones es que los valores de X, en este caso teta, sean enteros, no siempre es cierto que si tú resuelves olvidándote de esa restricción, obtienes la solución con decimales y luego redondeas. Esa solución redondeada no necesariamente va a ser la solución del problema con la restricción de enteros. Sí. ¿Sí vieron el resultado? Creo que sí. Ok, si no les mando un ejemplito, es muy sencillito. De hecho, hasta por método gráfico sale. Nada más para que vean a lo que me estoy refiriendo. Entonces, ahí hay otro problema de este método, ¿no? Hay otras maneras, hay otras técnicas de máximos y mínimos que nos permiten llegar a esos parámetros, pero pues ya vamos a tener que aprender o que hacer malabares para llegar. Entonces, ese es otro problema del de máximo verosimilitud. Luego, hay un detalle aquí importante. Nosotros aquí, para nuestro estimador, por ejemplo, en este de la uniforme, usamos el estimador del máximo porque hicimos nuestro análisis de la situación, ¿no? De la función. Pero alguien que hubiera hecho un análisis similar, ok. Pudo haber llegado a esto. Eso se logra haciendo un análisis similar, ¿no? Ok, menos teta gorro es igual al mínimo. Entonces, teta gorro es igual al menos mínimo, ¿no? Y los dos parámetros tienen más o menos el mismo contexto. Entonces aquí podríamos hablar de que nuestro estimador ni siquiera es único, ¿no? Lo mismo podría ocurrir en otros casos, en funciones un poco más complejas, que tal vez encontremos dos máximos en el intervalo. Imagínense algo así.
que por alguna razón nuestra función de verosimilitud fuera una parábola simétrica. ¿Cuántos máximos tendríamos? Tendríamos 2, ¿no? Entonces nuestro estimador ya no sería único. Entonces ese es otro problema que tiene el método, ¿no? Nada más estamos como que enumerando los problemas para que veamos que no todos los métodos, más bien que este método tiene algo particular, que una propiedad muy interesante que luego vamos a ver, pero aunque tiene esa particular, no es un método perfecto. Entonces también también tenemos esos problemas, ¿no? Cuando usamos el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, desgraciadamente no hay métodos perfectos, pero pues vamos a buscar vamos a tratar de encontrar los estimadores que más nos convengan. Vamos a ver antes de continuar, vamos a ver una propiedad que tienen los estimadores de máxima verosimilitud, que nos va a ser muy útil en el futuro. Y es una cosa que se llaman funciones parametrales. Una función parametral es una función de los parámetros. A veces, y por algunas razones, a nosotros tal vez no nos va a interesar calcular como tal el parámetro, sino nos va el parámetro teta, sino tal vez nos va a interesar calcular algún otro tipo de función del parámetro, ¿no? Por ejemplo, por alguna razón me interesa a mí saber, no me interesa saber a mí teta gorro. Yo lo que quisiera saber es un estimador de teta más 1 y quiero un estimador de esta cosa. Una pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Este será igual a este? Yo digo que no. Yo también digo que no. ¿Quién más vota por que no? Yo también digo que no. Más votos, más votos, más votos. ¿Podríamos separar ese gorrito? ¿Cómo que separar el O gorrito? sea, poner como el gorrito que tiene teta más 1, ponerlo como gorrito de teta más gorrito de 1. Y el estimador de 1 es 1. Ajá. Pero sí se podría separar o no. Eso es justo lo que estamos preguntándonos. Si nosotros podemos decir esto, y decir esto es equivalente a hacer esto. Entonces necesitamos saber si eso se vale. Porque si eso se vale, ya lo hicimos, ¿no? Ya simplemente simplemente cuando necesitamos calcular esto de aquí, teta más 1, esto es una función parametral. Estos son funciones parametrales. Es decir, yo le aplico una función a mi parámetro. Ahora lo que queremos saber es si el estimador de mi función parametral es la función parametral aplicada al estimador. Entonces ahorita tenemos la mayor parte de votos con no. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver si es cierto, ¿no? Igual y igual y no es cierto. Entonces, ¿cómo por máxima verosimilitud, cómo calcularíamos el estimador de la función parametral? ¿A alguien se le ocurre cómo? ¿Cómo que, profe? Es que se me trabó, perdón. Ok.
Nosotros vamos a tener una función, vamos a llamarle, a ver, déjenme ver una letra que no usemos mucho. Ujú. Nosotros tenemos una función g de teta, que es nuestra función parametral. Y nosotros buscamos obtener un estimador de g de teta, o sea, de g gorro de teta. Entonces, ¿cómo calcularíamos nosotros cómo calcularíamos nosotros el estimador de g de teta? Si quisiéramos usar máximo verosimilitud. Se podría hacer igual, empezar con el producto. Empezar con el producto, entonces con la función de verosimilitud, ¿no? Ajá. Entonces, lo que estaríamos calculando sería L, pero ya no sería de teta, ¿no? Sería de g de teta. ¿Y eso qué sería? ¿Una composición? Eso sería una composición, exactamente. Sería la función de verosimilitud de esta cosa. Y sería algo así, ¿no? Abusando de la notación, ¿no? Y no sé si se acuerdan de sus clases de prueba 2, que nosotros ya sabemos cómo calcular estas, ¿no? Tenemos ahí hasta un teorema, ¿no? ¿Cómo se llama el teorema? Creo que, no me acuerdo, pero creo que era algo de las convoluciones, ¿no? Puede ser otra cosa. Ese es el camino feo. Ah, En efecto, por convoluciones también lo podemos hacer. Pero no sé si a ustedes les pase, pero yo cuando escucho convoluciones hasta me duele la cabeza. Sí, pero creo que es el único camino que vimos porque no recuerdo otro. ¿No vieron el teorema del estadístico inconsciente? No, No. no. Ok. Eso fue muy, fue muy directo. Ok, les voy a platicar tantito de qué trata el teorema del estadístico inconsciente. Básicamente, lo que nos dice el teorema del estadístico inconsciente es un teorema que va sobre esperanzas, pero también aplica sobre probabilidades. Nos dice que si nuestra función cumple ciertas características, entonces permítanme tantito, chicos. Perdón, ya. Nos dice que la esperanza de esto es la integral sobre el dominio de f. Ay, usé una letra que no convenía. Ahora sí. Ahí está. Y ya no necesitamos hacer convoluciones.
No sé si lo vieron, igual y lo vieron así en su curso, pero nunca les dijeron el nombre del teorema. Así es. Bueno, lo vimos por Lotus. ¿Por Lotus? Ajá. Bueno, creo que sí era eso la vez. No me acuerdo. Ok. Pero entonces sí lo vieron. Sí. Ah, ok, perfecto. No sé si se acuerdan de la demostración de ese teoremita. Que dividían todo el espacio, todo el dominio de... Aquí no es de f, es de g, perdón. Dividían todo el dominio de g y hacían una función de f a g y con eso hacían su integral o su suma en el caso discreto. Sí, creo que sí. Vamos a hacer algo muy parecido para ver qué podemos hacer con esto. Pero nada más necesitaba que recordáramos esta cosa porque lo vamos a usar. Vamos a usar esto y vamos a usar regla de la cadena. Y con eso nos va a salir. Entonces tenemos la función de verosimilitud de nuestra función, ¿no? En este momento, ¿qué pasaría si nosotros sacáramos el logaritmo de esto? ¿A qué sería igual? Tenemos un producto aquí, ¿no? ¿Qué haría el logaritmo? Se suma, ¿no? Ajá. Y si ya lo podría derivar, ¿no? ¿A qué sería igual esta derivada? Pues de entrada la suma se mantiene, ¿no? ¿Y aquí qué nos quedaría? La derivada de f sobre f. 1 entre el logaritmo de f de g. Voy a obviar la teta para no hacer más complicado esto. Por la derivada de lo de adentro, ¿no? Y otra vez por la derivada de lo de adentro, ¿no? Ay, aquí ya me quedó muy feo. Lo voy a escribir acá abajo. La suma de 1 entre el logaritmo de f de g por la derivada de f por la derivada de g, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Y una pregunta aquí. Necesitamos que esto sea igual a 0, ¿no? Y la parcial del logaritmo de f de g de teta es igual a 0. Si solo si esta cosa es igual a 0, ¿no? Déjenme me lo traigo. Ahí está.
Eso es igual a 0, sí, solo si esto es igual a 0, ¿no? ¿Y qué pasa con la G'? G es una función que depende de mis x, y. Dijimos que una función parametral era una función de los parámetros, ¿no? Sí. Entonces G depende de las x, y. No, Entonces yo la puedo sacar de la suma, ¿no? sí, Y si la saco de la suma, la puedo pasar del otro lado. Y lo sí, único que necesitaría es que esta suma fuera igual a 0. Y si yo cambiara la G por una teta, pues sería el estimador máximo verosímil de F, ¿no? sí, Entonces, si existe el de F, existe el del G de... Si existe el estimador de la función, existe el estimador de la función parametral. Y existiría algún teta 0. Ay, este 0 quedó muy feo. En el espacio parametral. ¿Recuerdan cómo íbamos a caracterizar el espacio parametral? Era la teta mayúscula. O sea, existe un teta 0 en nuestro espacio parametral, tal que ay, a toda esta cosa le voy a poner le voy a bautizar como asterisco para no tener que escribirlo otra vez. Entonces existe este teta 0 tal que asterisco es igual a 0 para teta 0. Entonces básicamente lo que estamos viendo es que el estimador de una función parametral es la función del estimador. No sé si quedó claro o nos pusimos muy filosóficos. ¿me puedes repetir lo último? ¿El estimador de qué? Ujú. O sea, básicamente... Ay, es que no quería meter funciones inversas, pero creo que sí lo tengo que meter. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que esta G de teta, esta de acá, nosotros en nuestro espacio parametral vamos a tener su inversa, ¿no? O sea, esta G de teta es el estimador, cuando esto se hace 0, esta G de teta es el estimador máximo verosímil de F, ¿no? Hay una G de teta con la que yo puedo obtener el estimador máximo verosímil de F. Entonces, en el dominio en el espacio parametral, yo tengo un teta 0 tal que puedo obtener el estimador máximo verosímil de G de teta. Y va a ser para F el estimador de G de teta. Hoy lo expliqué más feo. A ver, vamos a hacer un dibujito para ver si queda más claro.
Yo tengo aquí mi espacio parametral. Aquí viven las tetas. Tengo la función g. Aquí viven las g de teta. Entonces, existe un teta 0 que vive aquí, que yo al aplicarle g, voy a tener g de teta 0, y ese va a ser el que me convierte esta cosa en 0 y va a ser el estimador máximo verosímil para g de teta. Entonces, básicamente, y lo que estoy viendo aparte, lo que es la parte importante aquí, es que es el mismo estimador porque yo quité la derivada de teta, no me importa, porque no es una función de las variables aleatorias. Entonces, la conclusión de esto es que el estimador de una función paramétrica sí va a ser la función del estimador. No sé si con eso quedó un poco más claro. Sí, un poco mejor. Ok. De hecho, una manera análoga de verlo es que imaginemos, primero vamos a poner un caso muy sencillito para que nos quede más claro y luego ya lo extendemos a algo general. Imaginemos que g es una función que a cada elemento de aquí le entrega uno de acá, que es una función 1 a 1. En ese caso, si le entrega uno de aquí a uno de acá, el elemento que hace que esta cosa, que la función de máxima verosimilitud de g de teta obtenga su máximo, debe coincidir con el de aquí, porque yo puedo escribir algo así. La función de máxima verosimilitud de g de teta es igual a la función de verosimilitud estas funciones, es que tal vez le tengo que poner apodos. Las funciones de verosimilitud de g de teta y de g de teta y de teta no coinciden. De hecho, lo vimos aquí. No coinciden porque tengo metida la derivada de g, ¿no? Entonces las funciones de verosimilitud no son idénticas. Se vuelven idénticas al momento de que yo hago esta composición, y si yo aplico la inversa, yo me voy a regresar a la función de verosimilitud de teta. No sé si así quedó más claro, ya los hice más bolas. Ay, creo que yo no entendí. O sea, la función de verosimilitud de la función paramétrica es igual a la de verosimilitud de la inversa de la función paramétrica. No, aquí estoy escribiendo chueco.
Ok. La función paramétrica tiene su función de verosimilitud. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y la función, bueno, el estimador tiene su propia función de verosimilitud. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Sí, Y hasta ahorita no las puedo, no las puedo igualar. Pero si yo hiciera una composición, yo lo que sí sé ahorita en este ejemplo que estamos de una función 1 a 1, es que si yo aplico la inversa, esto sí lo puedo hacer, llegaría a esto, ¿no? Porque ya me saldría del espacio de G y regresaría a teta. Entonces, esto sí lo puedo hacer. Entonces, en el punto donde este obtiene su máximo, esta cosa también estaría obteniendo un máximo, ¿no? la inversa de la G es la que obtiene el máximo, ¿no? Ajá, la inversa de la G. La inversa de la G es la que obtiene un máximo y entonces realmente no me importa en qué espacio estoy trabajando, ¿no? Puedo trabajar en teta o en el espacio de G. A ver, déjenme ver de qué otra manera lo podemos trabajar para que quede más claro. Ah, ya sé. Ujujú. Si por ejemplo, vamos a aterrizarlo a un ejemplo para que quede un poquito más claro. Si X, vamos a la más sencilla, ¿no? Que X tenga una distribución exponencial. Esta sería nuestra función de distribución, ¿no? ¿Y quién sería? Y nosotros ya sabemos quién es Tetagorro, ¿no? ¿Quién es nuestro estimador de del exponencial? Chicos, Es menos n sobre teta cuadrada. no. Es X barra sobre 1 menos X barra, ¿no? ¿No era uno entre X barra? Sí, Ah, sí, perdón. Ujú. Ok. Ya hicimos por máxima verosimilitud, ya lo hicimos por ya lo hicimos por varios métodos, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos obtener no la máximo verosimilitud de teta, sino la de teta cuadrada?
¿qué sería? Bajo Ese sería esta... el producto de teta por e a la menos 2 teta x. ¿Por qué? A ver, vamos a regresarnos aquí un poquito. Sería el producto de... de esto. No sería... Todavía no estamos derivando. Simplemente estamos haciendo la composición. Es que bueno, tal vez aquí lo que hay que recordar, y tal vez por eso nos estamos haciendo bolas, por obviar cosas, es que implícitamente nuestra función depende del parámetro y depende de la muestra, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que mi parámetro va a ser teta cuadrada, ¿no? Entonces sería teta cuadrada e a la menos teta cuadrada x. Ujú. Justo. Entonces ya aquí tiene más más forma y por qué puedo hacer esto siempre, ¿no? Porque realmente a mí no me va a interesar qué parámetro uso, porque simplemente hago una transformación, ¿no? Y aquí ya puedo hacer hacer por máximo verosimilitud, ¿no? Sí. Entonces, ese es ¿cómo se llama? Ese es el resumen de toda la demostración que hicimos. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es una transformación y a mí ya no me va a importar. Y simplemente al final voy a tener que mi estimador de esta cosa, no, al revés. Mi estimador, ay, se fue el color. Ahí está. Va a ser esto. Básicamente es lo que es lo que estamos haciendo de una manera un poco rebuscada. Y lo importante más que nada es nuestro resultado, que que si tenemos la función si queremos estimar una función parametral, el resultado es la función del estimador. De hecho, este resultadito nos va a servir mucho más adelante cuando estimemos por intervalos, porque lo que vamos a hacer es hacer transformaciones dentro del dominio de la función que van a estar sustentadas por esto. Ok. Este nada más fue un pequeño paréntesis. Vamos a seguir con una... Ahora sí, regresémonos a nuestro ejemplo de la uniforme. En ese ejemplo, por cada método tuvimos un estimador diferente, ¿no? Tuvimos para el máximo verosímil tuvimos el máximo, pudimos haber tenido también el mínimo. Y por momentos tuvimos esto, ¿no? Raíz de 12s cuadrada sobre 2. Ahora necesitamos ver cuál nos conviene más, ¿no? Si nosotros tenemos un conjunto de estimadores, necesitamos ver cuál es el que más nos conviene.
entonces vamos a tener unas propiedades que le vamos a exigir a nuestros estimadores. Y la primera propiedad que le vamos a exigir es el insesgamiento. El insesgamiento. Y esta propiedad es una propiedad muy sencilla y aparte muy intuitiva. Una pregunta. Si nosotros calculamos, imagínense que obtenemos 100 muestras de una población y a cada una le obtenemos el estimador. ¿Qué sería lo deseable para nosotros que cumplieran ese conjunto de estimadores que obtuvimos? Que sean parecidos o iguales. Que sean parecidos o iguales. Esa sería como que nuestra meta, ¿no? Imagínense que tenemos aquí el verdadero parámetro y por acá todos estos puntitos son estimadores. Estos estimadores evidentemente siguen una distribución, ¿no? Porque son variables aleatorias al final del día. Son funciones de variables aleatorias. ¿Qué nos gustaría que tuviera esta colección de estimadores? Si lo vemos como distribución. ¿Qué cosas nos importan? ¿Qué cosas en prueba 2 les enseñaron así de que se tenían que hasta aprender de las distribuciones? ¿Qué propiedades se acuerdan que se tuvieron que aprender? ¿El dominio? El dominio, ese es uno. ¿Qué otra cosa? La esperanza. La esperanza. ¿Cuál sería la esperanza de esto? ¿O qué desearíamos que fuera la esperanza de esto? Teta. En efecto. Y eso es justamente la definición de que un estimador sí esté sesgado. Un estimador es insesgado. Sí. Y una propiedad muy natural. Si la esperanza del estimador es el parámetro por sí mismo, ese es un estimador insesgado. Está bonito, ¿no? ¿Qué me garantiza? Que si yo tengo 100 muestras y saco el estimador de cada una y los promedio, me estoy acercando bastante bien al de la población, ¿no? Profe, ¿Sí? pero hay veces que no conocemos el valor de teta, ¿no? Entonces, ¿o sí? ¿Siempre se conoce? Ajá. No lo conocemos cuando estamos trabajando con datos, ¿no? Pero si nosotros estamos trabajando con características generales de la distribución, sí lo podemos, sí podemos calcular la esperanza, ¿no? Por ejemplo, una bien sencillita. Pues de hecho vamos a hacer ese ejemplo para que quede más, más claro. Imaginemos que este es el más sencillito que hay, entonces vamos a hacerlo. Si XY se distribuye Poisson de teta, ¿cuál es la esperanza de XY? ¿Teta? La esperanza de XY es teta, ¿no? Ahora,
por lo que ya trabajamos. ¿Quién es el estimador de teta? Lo hicimos por momentos, si no me falla la memoria. X barra. Fue X barra. Entonces, si yo quisiera sacar esperanza de X barra, bueno, de teta gorro más bien. Ay, la goma no funcionó. Si yo quisiera sacar la esperanza de teta gorro, tendría que sacar la esperanza de X barra, ¿no? Y eso sería la esperanza de la suma de las X y entre N. Y eso sería 1 entre N, la suma de las esperanzas de las XY, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de las XY? Teta. Ajá. Ahí está. No, en ningún momento tuvimos que usar datos y e incluso conocer el parámetro poblacional, porque nosotros por medio de la función de distribución conocemos muchas propiedades de la población. Esto es justamente lo que ocurre, lo que les platico de que nos conviene asumir una distribución, porque si asumimos una distribución, ya sabemos muchas cosas de la población, aunque no la podamos ver por completo. Como conocemos la población, sabemos su esperanza y sabemos más propiedades que nos permiten hacer todas estas cosas sin necesidad de ver toda la población. No sé si este ejemplito que hicimos quedó claro, chicos, o hay alguna duda. Yo no tengo dudas. Ok. Entonces, pues ya tenemos una propiedad bien interesante, ¿no? Oye, fíjate que si la esperanza de mi estimador es igual al parámetro que yo estoy buscando, pues ya tal vez ya me sirva para decidir. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver que desgraciadamente esta propiedad no es la única que necesitamos para probar que tenemos un estimador óptimo. Vamos a trabajar con la binomial. Si X se distribuye binomial de teta 1 y teta 2, ¿quién es la esperanza de X? Teta 1 por teta 2. Ujú. Y vamos a hacer todavía esto más fácil, ¿no? Nada más estoy poniendo arriba los parámetros que tradicionalmente conocemos para que no para no confundirnos. Vamos a facilitarnos las cuentitas. N, que es teta 1, va a valer 3. Entonces, a este ya le pusimos nombre, ¿no? Aquí ya va a ser 3. Y aquí nosotros podemos poner 3, ¿no? Entonces simplemente mi esperanza de X va a ser 3 por el parámetro teta 2. Entonces, vamos a proponer este estimador.
Yo me invento un estimador y lo pongo. Vamos a decir que el primer estimador es un valor. Ujú. Entonces, lo que tendríamos que hacer para ver si este estimador es insesgado, ¿qué sería? Que la esperanza del estimador sea igual al estimado. Ajá. Es decir, que la esperanza de teta 2 gorro, ¿a qué es igual? A la esperanza de x1, ¿no? ¿Y cuál Sí. es esa? X, ¿o no? Sí, este lo propusimos nosotros. Entonces, ¿cuál sería la esperanza de x1 que se distribuye así? Perdónenme. Me faltó escribir algo. Ahora sí. ¿Cuál sería la esperanza de la esperanza de esto? Sería 1/3 de la esperanza de x1, ¿no? ¿Y cuál sería la esperanza de x1? Aquí ya la dijimos, ¿no? Tres teta 2 y después ese 3 se vuelve a salir y ya nada más quedaría la esperanza de teta 2. Ajá. Pues más que la esperanza, ya aquí calculamos la esperanza, ¿no? Esto es lo que sabemos. Porque sabemos cómo la esperanza de la binomial, que es el producto de los parámetros. Entonces nada más sería 3 teta 2 entre 3 y pues tachamos. Entonces este estimador es insesgado. Es insesgado. ¿Consideran ustedes que agarrar un valor de la muestra de azar y dividirlo entre 3 es un buen estimador de la probabilidad? No. No, ¿verdad? Pero es insesgado. Entonces, este ejemplito nada más es para ponernos en contexto de que el insesgamiento, si bien es una propiedad deseable, no nos garantiza que si un estimador sí es insesgado, no nos va a garantizar que sea un buen estimador. Ese es ese es más que nada lo que quería que vieran, ¿no? Que el que sea insesgado un estimador no nos va a garantizar tener un buen estimador, pero junto con otra propiedad, en conjunto las dos sí nos lo van a garantizar. Pero ahorita nada más quiero que vean que es medio insuficiente que sea que es insesgado, ¿no? De hecho, en su tarea les voy a poner un par de ejemplitos de este estilo. Por ejemplo, fácil. Esta cosa también les va a salir les va a salir insesgado. Y pues aunque está más rebuscado, tampoco suena que sea un buen a que sea un buen estimador. 3 y 6 son 9, entre 9 y 1, sí. Ese también da. Entonces, el insesgamiento no va a ser, es una propiedad muy deseable, porque sí suena padrísimo esto, ¿no? Que si yo tengo un montón de estimadores, la esperanza de esos
sea el parámetro que yo busco. Pero necesito otra cosa más. Nada más a manera introductoria, ¿qué creen que nos falte para que un estimador nos convenga? Chicos, ¿qué creen que sea otra cosa que nos convengan? Imaginemos que tenemos dos, dos estimadores distintos. Por aquí va a estar teta. Y nosotros sabemos que los estimadores son variables aleatorias, ¿no? Porque son funciones de las observaciones que a la vez son variables aleatorias. Entonces, nuestros estimadores en el fondo son variables aleatorias. Imagínense que la primera tiene esta distribución. Y la segunda tiene esta distribución. Los dos son Que la varianza sea pequeña. Correcto. Necesitamos que la varianza sea pequeña, pero no solo que la varianza sea pequeña. Entre toda la familia de estimadores de teta, ¿cuál escogerías tú? Si supieras que entre todos los estimadores sin sesgados de teta, imagínate que tú tienes toda la lista y tienes las varianzas de todos. ¿Cuál escogerías? El de menor varianza. El de menor varianza. En la literatura no se le llama de menor varianza, se le llama de mínima varianza. Entonces, hacia allá vamos a ver qué cómo podemos encontrar ese estimador de mínima varianza que ya tendría las propiedades que queremos, ¿no? Que sería que su esperanza es teta, y no solo es eso, sino por tener la varianza más pequeñita, pues sabemos que las observaciones siempre nos van a salir cerquita de teta, ¿no? Que eso es lo que buscamos con la mínima varianza. No solo que nos quede, no solo que la esperanza sea, sino que además siempre nos quede cerquita. Entonces, cualquier observación de ese estimador va a ser una buena aproximación. Esa es más o menos la idea de lo que estamos buscando. Pero hacia allá vamos a llegar un poco más adelante. Por ahorita sería todo, chicos. Aquí les tengo dos opciones. Ustedes ayúdenme a decidir. Opción 1. Mañana les mando tarea de estimación por máximo verosimilitud. Opción B, no dejo no les mando tarea ahorita. Opción A, vamos a ponerlas aquí. Opción 1. Mando la tarea mañana sobre máximo verosimilitud y se entrega en una semana. Opción 2. Mando tarea mañana, se entrega en 2 semanas, pero traería máximo verosimilitud e insesgamiento. Insesgamiento lo terminamos de ver entre el lunes. Entonces, ya con los dos temas tendrían 2 semanas para entregar. No, nada más son 2. Sí, nada más son estas dos opciones. ¿Por cuál votan?
¿Cuál nos recomienda más? El trabajo en teoría debería ser el mismo, pero más que nada yo lo digo por sus tiempos. Porque, por ejemplo, Yo voto por la 2. si tienen que entregar algo dentro de una semana, pues tal vez se puedan dar un poquito más de tiempo y poner la atención a esta tarea en la segunda semana. Más que nada ahí depende de sus tiempos con sus otros exámenes, otras tareas y demás. Yo digo que la 1, porque todavía no nos dice el mundo cuándo vamos a tener que entregar la tarea en equipo y capaz es en 2 semanas. Ok, entonces aquí sería un voto para la 1. ¿Quién más Yo vota? también voto por la 1. Por la 1, otro voto. Por la 2. Por la 2, otro. Yo por la 1. Por la 1. ¿Quién más? Yo por la 1. Por la 1. ¿Quién más? Yo por la 1. Ya ganó la 1. Ya ganó la 1. De todas formas, esto también se los quería platicar. Ahorita más o menos nuestra dinámica de tareas va a ser una tarea cada semana o cada 2 semanas. Y yo entiendo totalmente que ustedes tienen otras materias y que de seguro los deben estar presionando. Y lo más probable es que ni duerman bien. Entonces, si por alguna razón, alguna de las tareas se les llega a encimar con un examen, un trabajo, un proyecto, como le quiera llamar cualquiera de sus otros profesores, avísenme y la movemos para que no se sientan con la presión de esta materia, ¿no? Dijimos que la intención principal de esta materia es que aprendan y no que se mortifiquen por las calificaciones. Entonces, si llega a pasar eso, me avisan, nada más con anticipación, y nosotros movemos o adaptamos para que no se les encime el trabajo. Entonces, Gracias, profe. Sí, Gracias, gracias. profe. no, pues al contrario, gracias a ustedes, no se preocupen, al menos ya vieron sus calificaciones del primer examen, no se preocupen por eso, preocúpense por aprender bien. Entonces, yo creo que por ahorita sería todo. Nos vemos la próxima clase el lunes. Mañana les mando su tarea de máximo verosimilitud y entonces la de insesgamiento se las mandaría hasta que acabemos el tema y ya para que no se vaya acumulando mucho material, e igual sean tareas cortitas como la pasada. Entonces nos vemos la próxima semana y ya síganse cuidando porque pues ya quitaron el cubrebocas obligatorio, pero todavía hay muchos casos. Entonces nos vemos, chicos. Muchas gracias. 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 Profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.